Bueno, si les parece podemos empezar. Son 1:07. Sí, sí. Somos bastante ya. Yo quería hacer una muy breve introducción. Ya les paso después la palabra a los profes y a los alumnos y a Isabel. Bueno, desde el proyecto Martín García nos parecía importante hacer esta vinculación en este momento. Isabel, bueno, hizo la tesis 100 años de arqueología en la isla Martín García sobre la presencia guaraní precolonial. Trabajó durante aproximadamente 10 años en este trabajo y también un poco el proyecto Martín García también intenta rescatar la presencia de los pueblos originarios en la isla y en la provincia de Buenos Aires y bueno, los murales de Pinsén que se hicieron en la escuela y también la hicimos con los chicos y la lectura de las 300 actas de Cristina Piffer, esta performance participativa que se hizo a fin del año pasado, van un poco en ese sentido. Así que con Isabel ya habíamos tenido la experiencia en el 2017 que ella dio una conferencia en el Centro Cultural Borges cuando hicimos la primera exposición del proyecto. Así que bueno, esto lo fuimos armando primero con Luis García, el profe de Historia, después con Daniel Manchinelli, el profe de Geografía, y también hoy se sumaron algunas preguntas de la profe de Biología, así que está buena la articulación. Están presentes algunos artistas del proyecto Martín García, que venimos trabajando en esto de los talleres, de oficios artísticos. Está Mónica Garinchi, que es una periodista, que también la invitamos a ser testigo de esta charla. Esta charla se está grabando, también la vamos a subir a YouTube para quienes no pueden estar conectados ahora. Yo quería preguntarle, ¿por qué estudió antropología? O sea, nada que ver con la isla, quiero saber de ella. ¿Por qué estudió antropología? ¿Y qué siente un antropólogo cuando encuentra un objeto? Yo encuentro un pedazo de barro, para mí es un pedazo de barro cocido, y la tiro a un costado. Ahora, yo creo que un antropólogo debe tener, la cabeza le debe estallar, pero es mi fantasía, ¿no? Eso con respecto a ella. Y por otro lado, si se estima cuántos habitantes originarios de la isla podía sostener en aquella época, ¿sí? Se estima que el grupo humano llegó a ser de cuántos pobladores en la isla. Nada, Bien, eso es. bueno. Cuando yo soy primero, mi primer profesión es profesora de biología, ¿sí? Cuando estudiaba en el profesor de biología, en Bernal, en Quilmes, la mayoría de mis profesores eran del Museo de La Plata. O sea, los que daban paleontología, los que daban geología, tuve antropología también como materia. Entonces estaba como muy vinculada con la gente de La Plata. O sea, prácticamente tenía como ese pensamiento de científico, ¿no? Y gente muy reconocida porque casi todos eran doctores, donde en esa época, te estoy hablando del año 89, el profesor todavía tenía como un reconocimiento, o sea, era otro momento social, ¿no? De lo que era la educación. Y tuve antropología y la verdad que la materia me sorprendió porque yo no conocía, no tenía idea, o sea, sabía que era la arqueología, siempre me gustó leer la historia, pero en realidad me gustaba más la historia. Cuando empiezo a ejercer como docente, a los 6, 7 años, siento como que tengo un techo, ¿sí? Como que a mí me gustaban otras cosas. Y me acerco al Museo de La Plata, pero para estudiar ecología. O sea, siempre con la biología. Y cuando hago el ingreso para ecología, en La Plata tienen un sistema que vos tenés que cursar durante, no sé, bueno, en esa época era así, durante un mes, y tenías que cursar todas las carreras que se daban en la facultad. O sea, tenías... No escucho nada. Se cortó el audio. Sí. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí escuchamos. Sí. Bien. Entonces, cuando me acerco, que hago el ingreso, empiezo a tener antropología y me empieza a recordar. Entonces ahí cambié de carrera.
automáticamente cuando se vuelve a confirmar el ingreso, porque el sistema de La Plata es así, es reconfirmar que a vos te guste esa carrera o no te guste alguna otra. Y dije, ecología es más de lo mismo de lo que vengo estudiando, antropología me gusta más porque tenía la parte de historia, ¿sí? Que, o sea, compensaba como la de historia. Cuando estoy, y esto está relacionado con la isla, cuando estoy cursando antropología en La Plata, tengo una materia que se llama recursos naturales, en donde era una materia optativa, donde se hablaba de todas las áreas protegidas del país. Y cuando yo escucho la isla Martín García, me sale la duda de si hubo arqueología ahí, ¿sí? Yo ya había ido a visitar la isla con estudiantes como profesora de biología. Entonces la profesora me dice, sí, dice, hay una investigación en la isla, hubo arqueólogos, un tal Sigliano, un sitio El Arbolito. Entonces empecé a investigar y automáticamente, como Rafino, que era director de la carrera de arqueología, también había ido a excavar a la isla, me acerco a él y bueno, ahí me empiezo a conectar con la arqueología. Bien. O sea que antes de recibirme yo ya tenía mi idea de ir a excavar a la isla Martín García. ¿Qué siente un arqueólogo, un antropólogo? Mi título es de antropóloga, ¿sí? Porque la arqueología es como una carrera dentro de la antropología, ¿no? Así como está el pediatra que es médico, el cardiólogo que es médico, yo soy arqueóloga, pero dentro de la antropología. Y lo que se siente, bueno, cuando nosotros íbamos descubriendo en la isla pedazos de cerámica, o cuando encontramos el anzuelo, que para mí lo más importante que aparece en la isla, y que tienen ustedes, si no hay en ningún lugar de la arqueología guaraní, en Argentina, es un anzuelo de hueso, ¿sí? Eso habla de un poder intelectual muy interesante para esas comunidades. Porque siempre se ve a los guaraníes como, sí, tenían agricultura, andaban, navegaban, pero tenían una cerámica interesante, pintaban, eran polícromos, pero el hecho de tener estos artefactos elaborados en hueso para pescar, ¿sí? Es un dato muy interesante sobre la tecnología que tenían. Y bueno, y lo que se siente obviamente es fascinante. Y es un poco como descubrir, no sé, oro, algo así, a pesar de que no tenga más valor que lo que es aportar a la historia y al aporte guaraní. No sé si le contesté tu pregunta. Ustedes si quieren váyanme preguntando, por ahí es. No, para mí está perfecto, está bárbaro. Yo silencié el micrófono para que no se acople. Los chicos, no sé si los chicos quieren preguntar. Yo quería hacer una pregunta para seguir, para romper el hielo, y después le damos espacio a los chicos. ¿Te parece, Daniel? Sí, cómo no, dale. Yo soy el profe Luis, profe de historia. Ah, Luis García, ahí te vi. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, la pregunta tiene que ver, vos nombraste a los guaraníes, o sea, de los estudios que hay de la zona. ¿Qué otros pueblos originarios se sabe que habitaron la zona del Delta y la zona de Martín García? Bueno, en la zona del Delta, exclusivamente, o sea, en su mayoría son guaraníes, pero también hubo timbúes, hubo querandíes, ¿sí? Están los famosos charrúas, que es la comunidad más importante que se mueve por el Uruguay, y que los charrúas, a diferencia de los guaraníes, no navegaban, ¿sí? Eran más territoriales, ¿sí? Se acercaban un poco a la costa, pero tenían como una enemistad con los guaraníes. Los guaraníes eran una comunidad muy, muy, muy aguerrida, si se quiere, por los territorios. Ellos tenían, digamos que, un reconocimiento en la zona, y bueno, si los ponemos en términos capitalistas, eran bastante dominantes en el área. Pero bueno, con los charrúas nunca se llevaron, ¿sí?
y las comunidades dominantes eran charrúas continentales, guaraníes, charios, carios también se lo llamaban, y a veces pueden ser que tengan un contacto más con los chiriguanos, pero eso ya más en el norte del país. En la zona del delta, no. Y estaban los querandíes, que eran un poco como los charrúas, pero en Buenos Aires, ¿sí? Claro. Perfecto, perfecto. Chicos, ahora, bueno, anímense ustedes a preguntarles, a hacer preguntas, ¿sí? Los escuchamos. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Dónde estudió arqueología? ¿Dónde estudié yo? Sí. En la Universidad de La Plata, en La Plata. Ah. Arqueología en Buenos Aires se estudia en La Plata o en la UBA, ¿sí? Sí. La UBA es más fuerte en la parte social, o sea, lo que es la antropología social. Y La Plata es más fuerte en lo que es arqueología, porque tiene el Museo de Ciencias Naturales asociado. ¿Había mucha gente que estudiaba eso o eran pocas? No, no somos muchos. La verdad que, a ver, te puedo decir, cuando se hacen los ingresos de arqueología tenés 30 chicos, 25, de esos a medida, porque la carrera a mí me llevó 8 años, y en menos de 8 años no se hace, porque la verdad que ni que tengas el tiempo del mundo, podés hacerlo en menos tiempo. Sí. Nosotros, por ejemplo, no hacemos una tesis final, directamente nos licenciamos porque justamente tenemos muchas materias, ¿sí? No es como otras carreras más cortas que de 4 años que tienen que hacer una tesis para recibirse. Nuestra carrera es muy larga, tiene muchas materias, y bueno, y a lo largo había comisiones o materias que cursábamos, que éramos 4 o 5, ¿sí? Ah, re pocas personas. Sí, re Ok. pocos. Lo que pasa es que la arqueología en nuestro país, y esto está bueno para sostenerlo, básicamente el arqueólogo trabaja como investigador del Estado, en CONICET, ¿sí? El CONICET es un centro de ciencia que junta a todos los científicos, y ellos son investigadores del Estado, el Estado les paga para hacer una investigación, obviamente se jubilan todos, ustedes habrán oído hablar de CONICET, ¿no? ¿Alguna vez? No. Bueno, No. es un centro de investigaciones que es como una especie de ministerio, para que entiendan, en donde trabajan todos los investigadores que hacen arqueología, geología, biólogos. ¿Vieron ahora con el tema del COVID? Bueno, en el COVID hay muchísimos investigadores de CONICET, que son investigadores del Estado, que están trabajando. El tema es que para entrar a trabajar como investigador en el Estado, te ponen como exigencia que tengas 30 años, o sea, que seas menor de 30 años. Entonces es muy difícil que alguien que estudie una carrera que dura 8 años pueda entrar a CONICET, porque cuando te recibís ya casi tenés los 30 años, 28, 27. Entonces mucha gente no estudia estas carreras por el tema de la edad, porque en realidad es algo que hay que cambiar como para la ciencia argentina, ¿no? A los 30 años ya se sabe que uno apenas se está formando, ¿sí? Entonces mucha gente no estudiaba. Yo cuando empecé a estudiar arqueología ya tenía 36 años, porque yo ya era, ¿se acuerdan que era profesora? Y todos mis profesores me decían, con mucha gente grande como yo que estaba estudiando, ¿por qué estaba haciendo esa carrera si yo era grande y no iba a entrar a CONICET? O sea, mi trabajo iba a tener que ser independiente, o sea, yo iba a poder dar clases, podía tener trabajo de investigación, pero nunca iba a ser parte de ese grupo de científicos del país, ¿sí? Inclusive cuando estudiábamos, y bueno, eso desalentaba, imagínate, mucha gente de mi edad en esa época se iba, porque decía, bueno, ¿yo para qué voy a estudiar esto si no voy a tener trabajo? ¿Sí? Bueno, y creo que el ser profesora de biología es lo que me salvó, porque yo tenía un trabajo, o sea, podía vivir de mi actividad, y todo lo que hacía de arqueología en cierta forma era como no era un hobby, pero
porque no lo consideraba como un hobby, pero lo hacía sin un peso del Estado. O sea, yo nunca tuve un subsidio ni tuve beca. Eso también dificulta que mucha gente que quiere estudiar deje por estos motivos, ¿sí? Ok. Bien, otra pregunta, chicos. ¿Puedo decir algo? Sí. Pues, por ejemplo, ustedes ahora son parte de una comunidad educativa que tienen más o menos entre 15 y 17 años. En el año 2003, cuando fui a la isla a hacer las primeras investigaciones, yo trabajé mucho con alumnos de la escuela, ¿sí? En realidad, inclusive hasta me alojaba a veces en la escuela, trabajaba mucho con los directores, con los profesores, ellos venían a participar de las excavaciones. Porque ustedes tal vez se preguntarán por qué si hay un grupo de arqueólogos no están trabajando con nosotros o no nos invitan. Y lo que les contesto es que en su momento estuvimos casi 6 años trabajando con, no sé si pueden indagar con alguien de la isla que haya estado en la escuela, si recuerdan todo eso. Trabajamos muchísimo, ellos participaban de las excavaciones y de los descubrimientos. Y ahora este año íbamos a implementar, que lo había sumado a Javier, de empezar a hacer excavaciones en la isla, pero bueno, el COVID nos ganó de mano. Y los que les comento es que vamos a empezar a hacer arqueología, pero más urbana. ¿Qué quiere decir? Estamos en un proyecto de recuperar toda la historia defensiva de la isla, o sea, todo lo que son los cañones, las guerras, los combates, tratar de hacer un poco de arqueología subacuática para encontrar, porque alrededor de la isla de ustedes debe haber un montón de proyectiles, hay inclusive restos de embarcaciones de lo que fueron la guerra de Brown, ¿sí? Y otras incursiones francesas que hubo en la isla. Les quería comentar que cuando esto se levante vamos a seguir trabajando y también podemos ir al Arenal y hacer una excavación para ver si encontramos todavía algo de los guaraníes, ¿sí? No está cerrado, ¿sí? El tema es que ustedes también tienen que comprender que yo tengo que vivir de otra cosa también. Entonces es como que todo lo que voy haciendo de la arqueología lo voy haciendo en ratos que tengo libre. Ok. Una pregunta, por el modo de vida que tenían los guaraníes, el impacto en el paisaje era muy escaso, porque en realidad ellos vivían en construcciones que cuando las deshabitaban se volvían a integrar al ambiente. Yo te quería preguntar, ¿por qué se encuentran solamente fragmentos de vasija, por ejemplo, y no la vasija entera porque yo vi en uno de los trabajos que presentaste que encontraron 4 o 5 pedazos de vajilla que la pudieron ensamblar, pero no está la cerámica entera. ¿A Bueno, qué se pudo deber eso? mira, primero cuando dijiste el tema del ambiente, las comunidades originarias no estaban separadas de la naturaleza, ¿sí? Su concepción ideológica, que ellos eran parte de la naturaleza, no es como nosotros vivimos ahora, que tenemos toda una cultura, entonces es difícil hoy, como somos nosotros hoy en día, pensarnos en que somos parte de la naturaleza, ¿sí? Es más, deseamos, uy, qué lindo vivir en el bosque, vivir en la montaña. Bueno, estas comunidades eran parte de la naturaleza, no se desarmaban de esa estructura, ¿sí? Tenían como una armonía y ellos iban siguiendo lo que era el clima, lo que eran las condiciones atmosféricas, todo. Iban usando los recursos que podían. Con el tema de la cerámica, ahí estás agregando más, Javi, me está agregando más tiempo, Javier. Bueno, con el tema de la cerámica guaraní, tal vez los artesanos pueden inclusive ayudarme en esto, se cocinan en hornos a cielo abierto, que se llaman, que tienen una temperatura
que no puede superar los 800 grados, ¿sí? Entonces, la cocción siempre es incompleta. Si ustedes ven un fragmento de la isla Martín García, inclusive en el museo que hay, van a ver que adentro, en el medio, ¿sí?, tiene un color oscuro, negro. Eso quiere decir que esa cerámica no se cocinó bien como tendría que cocinarse para tener la dureza de lo que es una cerámica, por ejemplo, para que entiendan, de los incas. Ustedes cuando van a alguna vez fueron o tengan posibilidad de ver un fragmento en el noroeste argentino, de cualquier sitio arqueológico, van a ver que la cerámica tiene todo el mismo color. O sea, si hacen un corte o en un pedazo, tienen todo el mismo color, es homogéneo. ¿Por qué? Porque ellos sí lograron tener más temperatura y más tecnología en la cocción. Entonces eso hace que sea más frágil la cerámica y que se rompa. También hay una versión etnográfica. ¿Qué quiere decir etnográfica? Que relatan algunos descendientes de los guaraníes, y dicen que ellos tenían la costumbre de cuando se iban de un lugar, rompían todo lo que hacían, ¿sí? O sea, se llevan las urnas siempre, las urnas funerarias, que fragmentos de eso encontramos en las islas. Las urnas son donde van poniendo restos de los antepasados. Por ejemplo, se muere, gente importante en general, se muere el cacique, se hace un entierro primario, para que se descomponga la parte de la carne y los músculos y todo lo demás. Después se limpia y esos huesos, algunos de ellos, el cráneo y el fémur en general, se ponen en una urna funeraria. Y cada vez que ellos se van y se trasladan a distintos lugares, se llevan esas urnas a sus lugares, como que se llevaran a su cementerio, ¿sí? Bien. El resto de las cerámicas que quedan, para cocinar o lo que tienen a mano, hay relatos etnográficos que dicen que los rompen. Puede ser que sea cierto esto porque yo encontré cerca de 3.500 fragmentos de diferentes tamaños, ¿sí? Y me ha costado mucho ensamblarlos, y no pude armar ninguna urna, ningún elemento entero. Pero hablando con gente de la isla de muchos años, cuando hicieron la pista de aterrizaje actual, ¿vieron? Bueno, cerca de esa pista de aterrizaje hay un sitio arqueológico que se llama El Arbolito, que ahí excavó en el año 68 un arqueólogo que se llama Sigliano. Dicen que encontraron urnas grandes, enteras, cuando hicieron esa excavación. Yo la verdad que pregunté dónde habían ido a parar, porque se encuentran unas enteras, en general uno las devuelve o las acerca a algún museo. No sé si estaba el museo en esa época tampoco, o si es más reciente. Entonces, puede ser que hayan habido esas urnas y que alguien las lleva. Hay algo que se llama guaquerismo, que es robar o sacar cosas de sitios arqueológicos que se piensan que tienen un valor y después las venden en el mercado, no sé. Inclusive ustedes en el museo tienen una urna grande. ¿La vieron alguna vez? Una urna entera. Esa urna no es de la isla. Esa Yo lo vi urna nada más. Sí, la vimos. es como un regalo que hizo el Museo de La Plata, ¿sí? Es una urna guaraní, pero no es de la isla, para cuando armaron ese sector de arqueología, dejarla ahí como para que se sepa, ¿sí? Pero supuestamente ese tipo de urnas son los que estaban en la isla. Ojalá, siempre fue el sueño, cuando el profe me preguntaba de lo que se sentía un arqueólogo, el sueño mío siempre fue haber encontrado una urna, que nunca pude, pero bueno, va a haber muchos más arqueólogos y va a haber muchas más investigaciones, y en algún momento, si están ahí, van a aparecer. Pero encontraste un anzuelo. ¿Quién encuentra un anzuelo? ¿Cómo? Encontraste un anzuelo. O sea, ¿Viste? Encontré un anzuelo, claro. encontré también hachas, que se le dicen Sí. hachas, que son como unos instrumentos que son para, como de labranza, ¿cómo se llaman esto? No me sale un nombre ahora, como una azada. ¿Vieron cuando uno tiene que hacer un surco para sembrar? Bueno, este tipo de instrumentos se ataban con una caña, porque supuestamente podían ser cañas, que había muchas,
con tientos, o sea, con ligamentos de los animales que usaban como sogas, ¿sí? O con algunos vegetales que usaban también, porque ellos tenían tejidos también los guaraníes, con distintas lianas o elementos del lugar, y con eso iban haciendo la labranza. También hay muchos, hay también un pulidor, en donde tiene todas las marcas, que es un instrumento de piedra, que está todo marcado, ¿sí? Que se usaba para afilar todos los instrumentos que tenían ellos de piedra, para cortar, para hacer cuchillos. Hay también que es importante, hay un tubo hueco, que probablemente haya sido un instrumento musical o parte de collar. También hay restos de valvas agujereadas que usaban como collar. O sea, hay muchas cosas interesantes en la isla que aparecieron. Hay una tablita. Te hago una consulta. Una tallada también. Y hay una única pieza que está pintada, que es polícroma, que tiene dibujos geométricos, ¿sí? Es color ocre, pintada en color ocre, y tiene dibujos en rojo y negro. Te hago una consulta, Isabel. Tengo una alumna que se le murió la batería del celular y dejó la pregunta, ¿sí? Dale. Rita, que creo que tiene que ver con esto justo que relatabas, y la pregunta que elaboró es, ¿qué objeto te llamó más la atención de lo que encontraste? O sea, ¿la respuesta sería el anzuelo? Y el anzuelo y el hacha que es de basalto, es un material que no está en la isla. O sea, nosotros encontramos muchos instrumentos. Un día tenemos que ir y les tengo que mostrar y llevarles, ¿sí? Todos los materiales que encontramos, porque hay muchos instrumentos que están hechos con materia prima que no es de la isla. Eso habla del intercambio, ¿sí? Y ese instrumento de basalto está en Uruguay nada más. O sea, el afloramiento de basalto más cercanos de Uruguay. O sea que hay elementos valiosos que van circulando, ¿sí? Y que probablemente se los lleven, eso sí, no dejan esos materiales, y que tienen un valor porque no es de acá. Es lo mismo para nosotros que, no sé, traigamos de afuera oro para hacer algo, y ese oro no lo vamos a dejar si nos vamos a vivir a otro lugar, lo vamos a llevar, ¿sí? Es algo así parecido. No se olviden que ustedes están en la isla y que estos grupos fueron, es muy probable, el 99% que haya sido los grupos que vieron a Solís, ¿sí? O sea, es muy importante esa comunidad. La historia que tienen ustedes con los guaraníes es muy importante. El tema es que en Argentina es como que a la historia la fragmentamos, ¿sí? Y es tan larga y tan abundante que estos temas no se estudian como tienen que estudiarse, pero ustedes están viviendo en un lugar que es privilegiado. Es el primer contacto con europeos, ¿sí? Entre europeos y grupos en nuestro territorio. O sea, los europeos ya habían andado por Uruguay, por Brasil, pero en lo que es nuestro actual territorio es el primer contacto, y estos grupos son los que vieron a Solís, y probablemente son los que lo mataron y lo comieron, ¿sí? Que no pasó justamente en la isla, pasó enfrente, en Martín Chico, cerca de Martín Chico, pero pararon en la isla porque en la isla vieron humo, ¿sí? O sea, estarían cocinando o estarían haciendo algo, se acercan las embarcaciones porque ven actividad en la isla, y de la costa de enfrente, de Martín Chico, empiezan a hacerle señales con espejitos, como con algún metal o algo. Entonces ellos se acercan a la costa de Martín Chico. Baja Solís con algunos que otros, inclusive un nene de 12 años, que se llama Paco, ¿sí? Se llamaba, y ahí los matan. ¿Qué es lo que hacen los guaraníes? Están defendiendo lo que había en la isla. O sea, en la isla probablemente estaría el jefe o los personajes más importantes. Entonces, cuando ven que se acerca la embarcación, de la mano de enfrente los llaman, como llamándole la atención, y ahí es donde los matan y bueno, y se van.
¿sí? O sea, primer contacto entre europeos y los aborígenes, bueno, no se dice aborígenes ya más, sino con las comunidades, ¿sí? Es ahí. Y bueno, y la isla Entonces, también tiene una ubicación estratégica, porque la isla no se inunda, la isla es alta. En ese momento en la isla había más alimentos que lo que hay ahora. Les puedo hablar de la dieta, de lo que comían en la isla. Por ejemplo, en la isla había venado de las pampas, carpinchos, encontramos toda esa dieta, restos de estos animales. Inclusive encontramos restos de animales de ciervo de los pantanos, que es un animal más grande, que no es común en la isla, pero que tenía, los restos que encontramos son partes diferenciales que habrán cazado en el territorio y se los llevaron a la isla. Después de peces, boga, dorado, surubí, también se encontró. En la época había una pesca mucho más rica que lo que hay ahora, obviamente esto por la contaminación también, dorado, ¿sí? Isabel, te hago una pregunta. De acuerdo a lo que vos decís, el grupo de investigación es polifacético, es decir, no es que, a pesar de tus conocimientos, no creo que vos veas una espina y digas, esta espina es de dorado, o este hueso es de un venado de las pampas. Es decir, debe participar un grupo mucho más grande Claro. de A ver, profesionales, ¿no? lo que tiene interesante la investigación que hice en la isla es que yo no me dediqué a la cerámica o a la dieta o a la parte lítica, sino que hice un estudio integral. Y obviamente, cuando investigué la cerámica, el que hizo la investigación de cerámica son arqueólogos que hacen cerámica, el que hizo la parte de líticos son arqueólogos que se dedican a líticos, ¿sí? Fíjense que hay publicaciones de todo esto, por ejemplo, toda la parte de cerámica la publicó con toda la gente que hace cerámica guaraní. Los que hacen líticos también, Romina Silvestre, los que hacen dieta también, o sea, yo no conozco todo eso, obviamente, está muy buena la pregunta, ¿sí? Lo que hice fue convocar a todos los especialistas en eso, y sí armé la idea central de lo que es el sitio arqueológico, que es importante, porque en general el arqueólogo solamente tiene una mirada a una especialización. Yo podía haber dicho, voy a hacer cerámica guaraní nada más, y hago una excavación, y de todo lo que encuentre no es que le doy valor, pero me voy a dedicar a investigar la cerámica nada más. Yo lo que hice fue juntar todo y hacer una visión integral, ¿sí? Que eso es muy importante, y por ahí hay muy pocos que hacen eso, porque se especializan en algo, o en la cerámica, o en la pintura, o... Isabel, ahí los chicos te hicieron unas preguntas por el chat, fíjate, el chat de Zoom. A ver, ¿a dónde? Acá, sí. Isabel, te cuento, había una pregunta que se refería si hay conocimiento de cómo eran las embarcaciones. Tenemos muchos chicos que reman en la isla, ¿no? Que practican kayak, muchos kayakistas, y bueno, la pregunta también venía por ahí, ¿no? Por saber el pasado de las embarcaciones de los pueblos originarios. Las embarcaciones se hacían ahuecando árboles, ¿sí? En general se usaban timbúes, ¿sí? Que son resistentes. ¿Por qué? Ustedes tienen que pensar que este grupo de comunidades eran costeras. Los árboles que son costeros son árboles de un corcho muy frágil, ¿sí? El paraíso, bueno, ahora no me viene, pero son árboles muy frágiles, que el corcho, o sea, al interior, es muy liviano. ¿Por qué? Porque tienen que soportar que justamente son como adaptaciones a climas acuáticos. Ellos usan el timbú, que es un poco más territorial y es más resistente. Entonces lo que hacen es con fuego y hachando, van haciendo un hueco, y no tienen una forma de la canoa que nosotros tenemos en mente actualmente, sino que eran más que nada como tablones. Ustedes imaginen grandes tablones, porque por ahí no había una profundidad del árbol como para huecarlo tanto. No son como las canoas que pueden encontrar en Tierra del Fuego,
que son de lenga, que son más anchas, ¿sí? Imaginen que son como tablones ahuecados y ellos se van con remos, se van movilizando, ¿sí? Yo tengo una pregunta. En La Plata hay como algo parecido a uno de estos estas canoas, pero no es guaraní, pero es algo parecido. No hay, creo que no existen restos de cerámica, de canoas guaraníes. Isabel, Bien, yo ahí tengo una pregunta. Ojalá, Vamos, adelante. antes de terminar, ojalá alguno de ustedes se encuentre, porque es probable que pueda estar en los bordes. Yo creo que en los bordes donde está Timoteo Domínguez, vieron que se está formando el paso terrestre ahí por la sedimentación puede ser que haya algún resto arqueológico de esto, ojalá. Sí, perdón. Mi pregunta es si se encontraron piezas metales. ¿Y cuáles? No. Metálicas. No llegaron, los guaraníes nunca llegaron a explotar los metales, ¿sí? Como por ejemplo hicieron los incas. Acá en Argentina los únicos que explotaron los metales fueron los incas del norte. No llegaron a explotar. Ah, ok, gracias. Y si hubiésemos encontrado, podíamos haber encontrado metales, si hubiésemos encontrado metales, quiere decir que había contacto histórico. O sea, que en ese lugar, ¿sí? Podían haber restos que aparecen a veces cuentas, o elementos, o campanas que a veces los españoles o portugueses le daban a los originarios como intercambio. Entonces quería decir que ese grupo estuvo en contacto con alguna comunidad europea, pero no hay nada que testimonie que hubo un contacto con ellos. Ok, gracias. De nada. Laureano, Mateo, tienen unas preguntas también ahí anotadas, ¿no? A ver, creo que les respondí. ¿Qué lugares fuiste a investigar? No, y participé en muchísimas excavaciones que no eran mías, pero de investigar nada más que en la isla. Ahora tengo un proyecto de investigación nuevo que es el Tigre, en Tigre, pero es de arqueología urbana, histórica, no prehispánica. Bien, hay una pregunta que vos respondiste, que nosotros habíamos preparado, Isabel, que era el tema de la antropofagia, ¿no? El canibalismo, porque habías encontrado una pieza, ¿no? Que estaba quemada, o un resto que estaba quemado. Bueno, vos lo respondiste, esto de Solís. Me había olvidado. Eso con el anzuelo, ahí está. Viste que uno con los años ya después hasta se olvida de lo que encontró. Hay un resto de falange que está quemada, ¿sí? Eso es llamativo, ¿sí? Es llamativo porque pueden haber pasado muchas cosas. O sea, acá también un poco es jugar con la imaginación, porque no podemos certificar que sea cierto. Tal vez ese resto de falange es de algún resto de alguien que murió y que, qué sé yo, se cayó, levantando un esqueleto, se cayó justo en un fogón y se quemó. O sea, no podemos decir, sí, se lo comieron y ese es la falange. Tampoco podemos decir, sí, esa falange era la de Solís, ¿sí? Hay muchas cuestiones en la arqueología que, lamentablemente, hay que esperar como que vengan, o sea, más metodologías o que se modernice como para poder saber y responder. El tema de la antropofagia es uno de esos. Ya es conocido históricamente, porque ya lo relataron españoles, portugueses, que ellos tienen la costumbre de alimentarse o de matar a los enemigos para comerse la carne del otro y en cierta forma decir, me quedo con su poder. Eso también está en la hipótesis. No sabemos si lo hacían por eso, por venganza, o como hacían los mayas, que lo hacían porque le faltaban proteínas y tenían que comer carne humana, ¿sí? Igual no hay mucha evidencia de que hayan sido caníbales, porque inclusive en la etapa en que vinieron las misiones, no se registró que tenían
como esa costumbre cultural muy enraizada, pero sí eran antropófagos, lo vimos cuando se comieron a Solís, ¿sí? Por eso podemos confirmar que son guaraníes. En el resto de las cerámicas hay restos de grasa, ¿sí? Eso se llama ácidos grasos. Hay una forma de investigar si se cocinó carne humana, analizando esos ácidos grasos. El tema que, si yo mando a analizar los ácidos grasos, que yo ya hablé con gente de la UBA para poder hacerlo, ellos lo que te pueden decir con esos estudios es que tienen proteína animal. Y puede ser que hayan cocinado un pez, ¿entienden? Yo no voy a, porque, a ver, separar la carne humana de lo que es la carne de un animal a nivel, o sea, el carbono 13 sería, a nivel biológico, es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Acá en Argentina no lo pude lograr. Esos son estudios que quedarán para cuando haya dinero en algún momento para hacerse en otro país, pero sería uno de los proyectos más ricos que hay, porque si se llega a confirmar que en alguna de esas ollas hay carne humana, ¿sí? Es muy probable que hayan sido españoles. Pero bueno, queda todo en las hipótesis, en la nube de las hipótesis. Perfecto. Daniel, vos habías apuntado una pregunta. ¿La querés hacer vos? ¿La que teníamos registradas? Mirá, A ver la qué te verdad... de chat, a ver. No, las a ver, cosas, acá me alguna... hacen unas preguntas, ¿puedo ver? ¿Qué Sí, pasó cómo con no. las Sí, cosas que encontraste? Bien, todo lo que encontré, hay o sea, yo me muevo por una ley de protección del patrimonio. Todo lo que encuentre tiene que quedar en la isla, ¿sí? En el museo de la isla. El tema, bueno, ahí viene un tema álgido, ¿sí? Porque ya sabemos que el museo no tiene director, que no hay curatela, o sea, lo que se deja ahí, si bien hay voluntades de muchos, de María Elena, por ejemplo, de gente que cuida el museo, no hay como una seguridad para dejar los materiales. Lo que sí dejé es un banner, ¿sí? Con un poco de información. Todos los materiales están en el Museo de La Plata, ¿sí? Y lo que estoy esperando es que en algún momento el museo tenga, o consigamos a alguien que pueda invertir o lo que sea, para hacer un espacio para poder dejar como corresponde todas las piezas allá, en la isla. A ver, otra pregunta, a ver si veo acá. La evolución humana, a ver, esperen. La isla estaba ocupada constantemente. Bien. Santiago Fredes, del equipo de Javier. La isla no estuvo siempre ocupada, ¿sí? Los guaraníes no se quedaban más de 2 años o 1 año en el lugar. Esto tiene una explicación biológica. No hay recurso suficiente como para abastecer a una población estable. Ellos eran horticultores. ¿Qué quiere decir esto? No eran agricultores. Los agricultores se quedan en un lugar, se asientan, porque tienen los campos de cultivo cerca. Ellos eran horticultores. Esto es, van cultivando en los suelos que tienen, pero esos suelos no tienen la suficiente riqueza como para tener varios años de cultivo de maíz o de calabaza. ¿Por qué? Porque el suelo es muy delgado, ¿sí? O sea, el suelo fértil, la fertilidad del suelo, la presencia de nitratos, es muy delgado. Entonces van haciendo parches de cultivo. ¿Qué quiere decir? Están 2 años en un lugar, en ese lugar cultivan maíz, cultivan porotos, cultivan maní también, que cultivaban, no encontré yo, pero se cultiva maní, calabazas. Bien, cuando se agota, lo que hacen los guaraníes es quemar todo el lugar. Se llama la famosa rosa y quema, que se aprende de los guaraníes esa técnica. Cuando viene el español aprende esa técnica de los guaraníes. Queman todo, esas cenizas con nutrientes, con la lluvia la absorbe el suelo, y después de 5 o 6 años vuelven al lugar
y el suelo ya está enriquecido como para poder volver a cultivar, ¿sí? Entonces, no van a ser nunca comunidades estables y nunca van a ser agricultores, son horticultores, ¿sí? A ver, otra pregunta, sobre la evolución humana. ¿Qué impacto considera que tiene y tendrá la humanidad en general? Bien. Bueno, la evolución humana no se altera porque uno extermine una comunidad. Primero que en Argentina, como hablando ya en Argentina como República Argentina, podemos hablar del virreinato anterior, no hubo una matanza de indios como, por ejemplo, se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo comunidades que desaparecieron totalmente, ¿sí? Hay muy pocos descendientes de esas comunidades en algunos lugares. En Argentina, gracias por suerte, no hubo un exterminio masivo, sí hubo relocalización de muchas poblaciones. Por ejemplo, en la isla ustedes saben que hubo muchas comunidades que trajeron, cuando Roca decide sacarle los campos a los originarios, entonces los van como desarticulando para perder fuerza. Sí hubo matanzas, pero no fueron matanzas de decir terminamos, agotamos con las comunidades. Todas tienen, la mayoría, sobrevivientes, inclusive los querandíes, hay grupos de querandíes en el Tigre, algunos que creen que son descendientes. Eso no altera lo que es la evolución humana, porque la evolución humana es mucho más, lleva muchísimo más tiempo de desarrollarse. Todos ellos son de la misma especie que nosotros, ¿sí? Tendrán diferencias, se llaman fenotípicas, o sea, diferencias faciales, el color de cabello, anatómicas, ¿sí? Pero los genes nuestros son iguales a los de todo el mundo, desde hace cerca de 20.000 años, ¿sí? O sea, que de hace 20.000 años hasta acá, genéticamente, somos sapiens sapiens, ¿sí? Bien, podemos tener diferencias, ya les digo, anatómicas o culturales o lo que sea. Entonces, si desaparece un grupo, por ejemplo, cuando fue el tsunami que se produjo en Asia, ¿se acuerdan? Hace creo que 10 años, no me acuerdo, por ahí algunos de ustedes son muy chiquitos, pero hubo un tsunami muy, el último, no me acuerdo si fue hace 10 o 15 años, que murieron casi 500.000 personas. Nosotros nos estamos asustando por la cantidad que muere del COVID en el mundo, pero hace menos de una década, un poco más, murieron 500.000 personas en media hora, tapadas por un tsunami que se hizo en la Polinesia. ¿Bien? Ahí sí desaparecieron poblaciones enteras, que vivían en islas, ¿sí? Ese evento arrasó y exterminó con comunidades enteras que vivían en islas, ¿sí? Ahí sí hay variabilidad que se perdió, si quieren, variabilidad genética, ¿sí? Que no se va a recuperar porque murió toda la población, salvo que descendientes o parientes o alguno de ellos hayan estado en otro lugar en ese momento, ¿sí? Y la evolución es continua, nosotros seguimos evolucionando. Un ejemplo de que seguimos evolucionando es nuestra vesícula biliar, por ejemplo, ¿sí? O las uñas más chicas del pie, que cada vez son más pequeñas, o la presencia o la ausencia de un canino, que esto es muy importante para la evolución. Están creciendo hace más de 30 años, chicos, en donde el canino les queda retenido en el maxilar, ¿sí? No aflora el canino. Eso evolutivamente se está estudiando porque probablemente dentro de mucho tiempo no vamos a tener caninos. Y tiene una explicación biológica. ¿Para qué usamos los caninos nosotros? El canino es para desgarrar. Agarro un pedazo de carne, ¿sí? Y yo tiro. Fíjense ustedes, piensen después, ¿para qué usamos los caninos? No tienen utilidad. Y cada vez son más pequeños los nuestros. Ustedes ven
un Australopithecus o un Homo erectus. Fíjense que los caninos eran grandes porque todavía tenían, a pesar de que eran omnívoros, todavía tenían una dieta carnívora más importante. Nosotros, al ser más omnívoros, al comer con tenedor y cuchillo, no necesitamos sacar los dientes. Entonces, evolutivamente, todo lo que no se va usando, ¿sí?, es como lo que decía Lamarck, el uso y desuso de los órganos hacen que desaparezcan, está marcando una evolución. La vesícula es otro porque también cambia nuestra dieta, no somos tan herbívoros, entonces no necesitamos una vesícula, ¿sí? No necesitamos una vesícula tan para degradar la celulosa. Bueno, también hay un estudio de las mamas en la mujer, que también se están reduciendo, bueno, salvo la silicona y todo eso que se use. Eso no es adaptativo. Está buena esa pregunta, porque muchas veces los chicos me decían, en la evolución, si todo lo que uno se pone en el cuerpo ahora, se pasa a la descendencia. No, si yo me tiño, si yo me agrego prótesis, no va a pasar al ADN de mi descendencia. Eso no, pero si yo durante muchos años, cientos de años, no les damos de tomar, suponete, leche de teta a nuestros hijos, durante mucho tiempo, esas mamas con el tiempo se van a reducir, ¿sí? Y probablemente, dentro de 200 años, las mujeres tengan mamas más pequeñas, como la de los hombres por ahí, ¿sí? Porque la del hombre no se desarrolla justamente por eso, ¿sí? Como no tiene glándulas. Tienen también glándulas de mamarias los hombres, pero no se desarrollan hormonalmente. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí. Te traigo un poquito más, o te traigo otra vez a la isla. Los restos arqueológicos... ¿A dónde? A la isla, a Martín García. Dale. Los restos arqueológicos que se encontraron, generalmente se encontraron en la zona del Arenal, ya sea el Arenal Norte o el Arenal que está al noroeste. O sea que los grupos étnicos estos ocupaban el Arenal, sin embargo, o ocupaban más fuertemente el Arenal. Y lo que yo veo es que la zona alta de la isla está donde está el faro. Pero es posible, esto es una especulación mía, quizás ustedes lo estudiaron, ¿cómo era en aquella época esa zona? Porque ahora es una loma redondeada, pero ellos no hacían el uso que después hicieron los occidentales de la piedra que había en la isla. Y si yo relaciono que es una formación que viene del macizo de Brasilia, que aflora acá en el Río de la Plata, y vuelve a aflorar en la zona de Tandilia, las piedras más bien son más angulosas, no tan redondeadas. Entonces, ¿cómo? Y desde esa altura tendrían dominio en los 360 grados. Sin embargo, los restos arqueológicos aparecen más en los arenales, ¿no? Bueno, hay una respuesta. Hay una respuesta para esto. La tierra, la isla es una roca que emerge, ¿sí? Bien. Toda la parte, ellos van a la isla por el tema estratégico de que es alta y que no se inunda. Entonces, si ellos cultivan, ¿sí?, esos cultivos no van a ser invadidos por el agua, ¿sí?, que va creciendo normalmente, o las crecidas que tiene el delta, o esa parte. Claro, claro. Bien. Entonces, ellos los cultivos probablemente los hayan hecho en esa parte. No tengo evidencia arqueológica, no encontré campos de horticultura, ¿sí? Ahora, hay 3 sitios arqueológicos, hay 3 lugares en la isla que corresponden con toda la zona que es donde se está formando Timoteo Domínguez. Una es el Puerto Viejo, que ustedes ese arenal lo deben conocer. Está el arenal, hay todo un arenal en el Puerto Viejo. Bien, ahí se hace la primera excavación arqueológica en 1906. ¿Sí? Por eso yo dije 100 años de arqueología en la isla, o 1916, no me acuerdo, creo que a 1916. Bien, esa es la primera investigación arqueológica. Después, en el año 68, cuando estaban por construir la pista de aterrizaje, ahí descubren otro sitio arqueológico que se llama El Arbolito. Bien. Y yo descubro el del Arenal, que está en el medio de los dos. En realidad, todo eso es un sitio arqueológico, ¿sí?
toda la zona norte era todo un gran arenal, ¿sí? Y lo que decimos sitios arqueológicos porque lo encontramos en diferentes momentos, pero en realidad es todo lo mismo. Hay un gran sitio que fue ocupado en diferentes momentos y que se fueron solapando. El tema es que se fue sacando arena, fue cambiando el paisaje y quedaron como fragmentados los arenales, ¿sí? ¿Y por qué van ahí? Porque todos los guaraníes, y eso también es su costumbre, en general hacen sus asentamientos en arena porque son lugares más limpios, ¿sí? Donde hacer una choza y enterrar, suponete, una madera es mucho más fácil, ¿sí? Entonces siempre van a arenales, porque están cerca de agua, de cuerpos de agua, los arenales, y tienen para pescar, para tomar agua potable, ¿sí? Y ellos la piedra la usaron muchísimo. Es muy rudimentario, pero hay un montón de elementos de piedra que usaron para la horticultura, ¿sí? Claro. Que no es lo mismo una punta de flecha, por ejemplo, hecha con obsidiana o con sílice, que obviamente no vamos a hacer una punta de flecha con granito porque es muy tosco. Claro. ¿La obsidiana la conocían? No, la obsidiana es No. europea y de África, acá no hay obsidiana. Ah, pensé que era americana también, que había en América. No, en por la algunos lugares. zona no hay obsidiana. Claro, Hay obsidiana, ¿sabes dónde? En México, en la parte Centroamérica, de claro, mayas, claro, sí. allá. Sí. Está bien. Está bien. Chicos, ¿quieren preguntar algo, alguna otra cosita? A ver, los chicos. A ver, que tengo una pregunta acá, a ver. Yo Buenísimo. no, yo ya hice todas las preguntas, nada más. Yo tampoco no tengo nada para preguntar. Bueno, Javier, espero que les haya gustado, que haya servido. Yo estoy a disposición cuando quieran de algún tema de antropología general, que necesite la escuela, o geológico, o lo que sea, estoy a disposición. Y Bueno, tal vez cuando se levante la cuarentena podemos... cuando se levante la cuarentena nos organizar vamos una a visita, encontrar. Podemos ir Arenal. caminando hasta los sitios, les puedo mostrar los sitios, podemos hacer una excavación, les puedo enseñar las técnicas de excavación, Buenísimo. no hay problema. Y también Un van a jueves, por participar de favor. esta etapa nueva que es la arqueología urbana, que es la parte de los cañones y todo eso. ¿Eh? Y vos, Ok, Javier, gracias. obviamente con tu equipo, ya sabes que sos parte de esto. De una. Isabel, también te presento acá, se conectó Diego Simonetta, el director de la isla. Hola. Está con este número 4WXH. 4WH, sí. Ahí está el Bien, saludando buenísimo. Diego, que se conectó recién. Bueno, igualmente esta charla, como les decía, está grabándose, así que yo la voy a editar un poquito, así, la subimos a YouTube. Dale, estaría bueno, Javier, Sí. hacer por ahí también sumar, por ahí en otra Zoom o algo, no sé, no quiero, pero también a gente de la comunidad también, ¿eh? Por supuesto, sí. Yo sé que, bueno, cada uno tiene sus estilos en la isla, pero... Esto está organizado más con Luis, el con profe los chicos. y Dani, geografía, pero Perfecto. puedo hacer otro Zoom después. Ahí Martín Guerrero. Martín Guerrero, ¿vos querés preguntarme algo? Hola, ¿qué tal? Sí. Con Javier, bueno, venimos trabajando en el proyecto Martín García, yo soy parte, además de amigo, parte del proyecto, y bueno, yo me interesé siempre por el tema del trabajo, de la explotación de minera de la isla, digamos, más precisamente la piedra, y toda su implicancia, ¿no? O sea, como el trabajo esclavo que se generó en torno a esas canteras para extraer esa piedra. Es un tema muy tapado. Yo calculo que la Armada tendrá sus archivos, pero bueno, junto con Patricio Larrambevere, otro amigo artista, queremos hacer un trabajo con los carros que están arrumbados en la isla, que los chicos seguro que los conocen, bueno, los profes. Sí. Ahora sí, el tema que están de los ahí tirados, que es una lástima eso. Es una lástima. Ese puede ser un pequeño mini sitio, museo mini sitio.
los carros puestos ahí, que si quieren pues yo participo con esto, si necesitan apoyo de algo, Claro. estaría bueno hacer. ¿Sí? Claro, Sí. el proyecto que tenemos ganas de hacer es, además... Hay 30 canteras, 30 canteras, bueno. Hay 30 canteras en la isla, o sea, bueno, hay muchas. Tengo varias preguntas, pero bueno, puntualmente la idea nuestra es trabajar también, hacer todo este proyecto de investigación, como bien hiciste vos, con los habitantes de la isla, los chicos, los docentes, y trabajar un poco esa parte de la historia invisibilizada que tiene que ver con el trabajo esclavo que arrancó con los pueblos originarios, la campaña del desierto, y calculo que se extendió hasta 1940, 1930. Ustedes saben que la isla en 1700, por ejemplo, cerca de 1700, el día que tengan la oportunidad que puedan ir al Archivo General de la Nación, hay muchísimo material de la isla entre 1700 hasta ahora. Vivían cerca de 350 personas, ¿sí? Dentro de esas 350 personas había muchísimos, muchísimos pobladores originarios, ¿sí? Que no eran de la isla, pero que iban a vivir para explotar la cantera, ¿sí? Muchísimas de las Islas Canarias había cerca de 150 personas, ¿sí? Está muy bueno. Ojalá que haya más líneas de investigación de lo que es la historia profunda de la isla. Ustedes saben que la isla tiene muchísima historia, ¿sí? Y hay mucho para escribir todavía. Así que bienvenido a todos los proyectos, ¿sí? Perfecto. Perdón que interrumpa, vos mirá, Isabel. Si no habrá sido importante el canto rodado, o sea, el adoquín que se sacaba de allá, ¿sí? Que los barcos estaban obligados una vez por año, todos los barcos, a ir a la isla y traer, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, llenar el fondo del barco, no me sale el nombre ahora, de piedras para traer agua. Era obligatorio, Isabel. era como un impuesto que tenían, pasar por la isla una vez por año y venir fondeada con piedra de la isla. Isabel, perdón que interrumpa, pero los chicos tienen un problema de comunicación en la isla, ¿no? O sea, no tienen internet y tienen datos y se le van acabando los datos y por eso algunos ya se van cortando y me van diciendo que se les va acabando el tema porque está complicada la comunicación en la isla. Nada, o sea, obviamente que es hiper interesante todo lo que estamos hablando, pero algunos de ellos ya se han ido, se han retirado, y entonces, nada, o sea, quería redondear acá la parte que estuvimos trabajando con ellos. La verdad que es un tema hiper interesante y el tema queda pendiente. Si vos vas a la isla a hacer trabajos con ellos, obviamente que los profes nos queríamos sumar con Daniel, pero bueno, prioridad a los pibes, ¿no? Nada, y agradecer por la oportunidad de trabajar con los chicos del taller, los profes y los estudiantes, yo les agradezco poder hacer este tipo de charla. Le agradezco a usted, le agradezco a Javier, siempre la buena onda que tiene y esta cosa de divulgación que es lo más importante que tenemos, ¿sí? El boca a boca y el llevar, y bueno, y todo lo que sea en aporte para el conocimiento nunca está de más. Así que bueno, cuenten conmigo para lo que ustedes dispongan. Les mando un abrazo grande y un beso a todos los chicos que no pude ver, y gracias por la buena onda. Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Después Dale. Me quedan dos preguntas que vi que se las respondo rápido. Dale. ¿Sí? Las calles de Buenos Aires, la mayoría está hecha con adoquines de la isla Martín García. ¿Sí? Bien. El estucado de las calles coloniales, de las casas coloniales de la arena de la isla Martín García. Y turismo arqueológico hay. Estamos hace rato tratando de pelear con eso, pero ir a la isla es muy caro. Bueno, chao. Es complicado. Chao, gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, seguimos en contacto, después mandamos el link. Gracias, Isabel, gracias a todos. De nada. Hasta luego. Chao.